Esta visita que recibió Jesús, mi amado, pudo bien estar ligada, ¿sí?, con el texto que menciona Marcos mismo en su capítulo 3, verso 21, la cual, sí, cuando dice la Biblia en ese texto que cuando oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. Usted reconocerá esa enseñanza en su debido momento. Sí, hay quienes asocian esta visita justamente con, diríamos, el ministerio de Jesús, el cual estaba, por cierto, en esas instancias, en todo su esplendor. Esa demanda de la gente, esa búsqueda y esa hambre y sed de la palabra, hizo que Jesús prácticamente no tuviera horario, no tuviera descanso, no tuviera tiempo para sí. A veces la obra de Dios es tan demandante que podría manifestarse tal cual como en Jesús se manifestó, que la gente lo buscaba a tiempo y fuera de tiempo, y él también se entregó a la obra en esa misma posición, a tiempo y fuera de tiempo. Sin embargo, quienes quisieron sacar ventaja de esta situación, los fariseos, los escribas, los religiosos, atribuyeron todo esto como mal y veían en Jesús, mi amado, inclusive a un hombre que había perdido ya su sensatez, ya que no tenía descanso alguno. Fue allí que me imagino que muchos religiosos buscaron a la familia y le dijeron, vayan, saquen a ese hombre porque se va a volver loco. Y Marcos 3:21 da como justamente referencia de que la familia, porque aquí no habla de otros parientes, sino de la familia de Jesús, sí, que al oírlo, así como cuando alguien se entera de que tiene un pariente que está recogiendo o viviendo de la basura, dice, ¿verdad? Ellos pueden tomar una decisión y decir, no, vamos, lo agarramos y nos lo llevamos y lo internamos. Algo muy parecido, mi amado, querían hacer con Jesús, su familia. Sí, vuelvo y repito, hay quienes asocian ese episodio de Marcos 3:21 con lo que se va a desarrollar en Marcos capítulo 3, verso 31 al 33 que hemos leído. Más allá de ello, mi amado, si acaso fuera así, más allá de ello, hoy, mi amado, el enfoque va a estar concentrado de manera estricta en la familia de Dios. Y cuando hablo de la familia de Dios, obviamente podría seccionarlo en dos partes. Aquellos que pertenecemos hacia Dios por la fe, y aquellos que pertenecían, en el caso propiamente de Jesús, como parentesco de consanguinidad. Mi amado, la Biblia sí menciona, queriendo ya establecer esto de manera puntual, que Jesús, al igual que cualquier otro ser humano en la tierra, tenía una familia bien constituida. Basta mirar el Evangelio de Mateo, del cual le invito, por favor, me acompañe. Basta mirar Mateo, capítulo número 13, versos 55 al 56, una declaración hecha ni siquiera por Jesús, ni por la propia familia de Jesús, sino por quienes veían a Jesús y a su familia como parte integral de una sociedad. Tenemos, gracias a Dios, este referente, el cual quiero compartirlo. Dice Mateo, capítulo 13, versos 55 al 56. Sí, ojo con esto lo dicen los religiosos de su tiempo. Dicen, no es este, refiriéndose a Jesús, no es este el hijo del carpintero. Mira la óptica por la cual se trata de identificar a Jesús, bajo un orden social. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Qué más mencionan? ¿No se llama su madre María? Al parecer aquí ya José está muerto. Y sus hermanos, mira cómo los identifican: Jacobo, José, Simón y Judas. Aún más, ¿no están también quienes junto a esta familia? Todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene, hablando de Jesús, todas estas cosas, hablando de todas esas virtudes, talentos, destreza, capacidad, que obviamente lo hacían único y no semejante de manera humana, no a quienes formaban parte de su familia? Llamado, la sociedad ubicaba perfectamente el estándar al cual Jesús pertenecía de manera familiar.
Es decir, mi amado, no podemos bajo ninguna circunstancia hacer de Jesús, humanamente hablando, a un ser diferente. Al contrario, era una persona, mi amado, tal cual como bien lo podría haber sido cualquiera de nosotros, que tiene papá, tiene mamá, tiene hermanos, tiene hermanas, tiene primos, sobrinos, sí, tal cual pues como lo tenemos nosotros. Los textos paralelos a la lectura que hemos tenido están en Marcos, obviamente capítulo 13, está también en Mateo capítulo 12, que lo puede revisar en su casa, y Lucas capítulo 8. Y eso, sí, leyendo de manera puntual todo lo que dice el capítulo. Adicionalmente a esto, mi amado, por otra parte, también la religión tradicional, sí, va a ser notorio de algo, sí, en la actualidad, pero eso lo vamos a desarrollar según la lectura. Cuando ya retomamos el Evangelio de Marcos, que es el texto inicial de que hemos leído, verso 31, leamos por favor estos antecedentes y vamos a rescatar algo muy especial para nosotros en la actualidad. Dice el Señor: vienen después, dice la Escritura, ¿sí? Vienen después. Y esto, vuelvo y repito, tiene mucho que ver con Marcos 3:21. Posiblemente alguien le dijo, vayan a ver a su hijo, está fuera de sí. Y claro, nadie agarra en el momento y sale despavorido de la casa, sino que como que tomaron un tiempo para organizarse, para poder llamar de pronto a los hermanos, que me imagino que también habrán tenido familias, y Jesús ya tenía a estas alturas más de 30 años. Por allí otros hermanos debieron tener una edad menor, pero semejante al tiempo de Jesús. Y dice la Biblia, vienen después sus hermanos, juntamente con quién viene. Esto es algo curioso. Y dice ahí, por eso lo separa, y su madre. Aquí hay algo que recalcar, algo que se puede enfatizar. Amado, yo tengo la plena certeza, porque la Escritura a sí mismo, mi amado, ya lo anticipaba desde los primeros capítulos, no solo de Marcos, sino sobre todo del Evangelio de Mateo y de Lucas, a lo que María era una mujer que estaba, mi amado, en plena certidumbre, en plena convicción de quién era Jesús. Ella sabía quién era Jesús. Ella sabía la procedencia de Jesús. Ella sabía que su advenimiento era, mi amado, por voluntad divina. Y ella reconocía, mi amado, que si todo lo que en Jesús se manifestaba venía aprobado por el cielo, ¿verdad? Tanto que ella, al aceptar la comisión de llevar en su vientre al Hijo de nuestro Dios, mi amado, ella exclama diciendo, he aquí la esclava, la sirviente del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esas declaraciones que en su debido momento también se estudian para una Navidad, por ejemplo, mi amado, sí, eso ella lo tenía en plena certidumbre en su vida. Sin embargo, tampoco quiero ser ajeno que la presión de la familia a veces nos empuja a hacer cierto tipo de concesiones para poder, ¿cómo te digo?, mantener a buen recaudo a los suyos, a mantener tranquilo también a la familia. Así como cuando alguien te dice, mamá, acompáñanos, y tú dices, no, mi hijo, yo ya no estoy para esas cosas, tú sabes que mi caminar ahora es de Dios. Sí, pero mira que es el cumpleaños, vamos, no seas insocial, ya está bien, vamos. ¿Verdad que así nos pasa a veces, no? Por ahí siempre se me suele preguntar, pastor, mi hijo se me casa en la iglesia católica, ¿qué hago yo como cristiana? ¿Voy o no voy? ¿Peco o no peco? ¿Qué hago? Y digo, vaya, no hay problema. Sí, pero no quiero ir, es mi familia la que me hace presión. Vaya, Dios sabe con qué corazón usted está y Dios sabe a quién adora en su alma y en su cuerpo. Amén. Entonces yo digo, no hay problema. Ojo, no todos comparten esa idea y las respeto también. Entonces vemos a la madre de Jesús, mi amado, también en el grupo de los hermanos. Vuelvo y repito, no quiero desmerecer en ningún modo a María, pero entenderé que la presión de los hijos la hicieron también adherirse a ese grupo que fue a ver a Jesús. Por eso menciona de manera aislada o separada, vienen después sus hermanos. Estos sí obviamente tenían otra postura. ¿A qué me refiero? Si yo avanzo un poquito en la lectura, por favor, en el Evangelio, por ejemplo, de Juan, capítulo 7, verso 5, ¿sí? Voy a ir un poquito acelerado,
por el tiempo sobre todo, tenemos Santa Cena. En Juan capítulo 7, verso 5, refiriéndose a la familia de Jesús, la familia terrenal, dice el texto bíblico que ni aún sus hermanos creían en él. ¿Sí? Y esto sí, mi amado, era tajante. ¿Por qué? Porque en algún momento Jesús tuvo un encontrón, como dicen por allí, ¿no? Tuvo un encontrón con sus hermanos y los hermanos obviamente no entraron en razón. Sí, Juan 7, verso 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y no se refería, mi amado, a ningún hermano de Israel, no, algo parecido, no, se refería a los hermanos. ¿A quién? A los que ya mencionaría justamente el texto que hubiéramos pues leído, ¿no? Refiriéndonos a una familia bien conformada allá en el Evangelio de Mateo 13, versos 55 al 56. Se refería estrictamente a quiénes, a Jacobo, a José, a Simón, a Judas, incluida quiénes más, a sus hermanas también, por supuesto. Sí, de parte de José o de María, dudaría enormemente yo de que ellos, mi amado, hubieran accedido a tales pretensiones. Vuelvo y repito, si alguien tuvo que tratar antes de que Jesús aparezca en este mundo, fue Dios. Así sea en sueños con José y de manera, mi amado, a manera de manifestación ya visible de un mensajero divino para darle, sí, la encomienda. Ahora bien, cuando volvemos al versículo 31 de Marcos capítulo 3, sí, Marcos 3, verso 31, ellos vienen, sus hermanos y su madre. Y dice la Biblia, y quedándose afuera, interesante expresión. Dos razones pueden ser, mi amado, las a considerar por la que ellos, como lo dice la Biblia, se quedan afuera. La primera, mi amado. Bien dice la Escritura, ¿no? Que la mayor oposición, por lo general, en la vida de un cristiano, las encuentra en su propia casa. Ahora, se pudieron haber quedado afuera por la sencilla razón de que no le interesaba escuchar a Jesús respecto de qué es lo que tenía que decir según el oficio o el ministerio que ejercía. Así como cuando hay mucha gente, no aquí, eso en otros lados, aquí jamás, que viene a la iglesia y se queda allá afuera haciendo tiempo, como diciendo ya se acaba el culto y ya nos vamos. ¿Sí? Que salen, vienen, pero no aquí afuera de la iglesia, no, en otras iglesias, estoy solamente tomando la analogía. Si vienen, dan par vuelta, están cantando la alabanza, le están paseando por ahí a ver a qué hora termina, y ya así quemando tiempo. Cuando uno viene así, mi amado, créame, yo le sugiero, quédese en su casa. Sí, hermano, soy muy honesto y franco. Quédese mejor en su casa. Ayude a su mujer, ayude a hacer la tarea a sus hijos. Le es de más provecho. ¿Sí? Eso es más provechoso. Porque ir a un lugar donde usted no quiere estar, no quiere ir, mi amado, entonces usted viene obligado. Y venir obligado, créame, mi amado hermano, no es bendición para nadie. No es bendición para nadie. Peor si lo meten a la fuerza a la iglesia. Yo entenderé que Dios a veces trata así con las personas, pero en términos generales, estar donde no se quiere estar, mi amado, no es provechoso. Y los hermanos de Jesús no querían estar donde Jesús estaba. Por eso decidieron quedarse ¿dónde? Afuera. Eso respecto de una primera postura. La segunda postura, porque debo de ser analítico en este desarrollo para la enseñanza. La segunda, que hubiere tantísima gente que, sí, agolpada para poder escuchar y ver a Jesús y observar su ministerio, que habiendo tanta gente se quedaron ya en la parte exterior porque no había forma ni manera de cómo tener acceso ¿a quién? A Jesús de manera cercana. Pero yo le aseguro algo, si alguien le dijera a usted, soy la mamá de Jesús, mi amado, como ambulancia en tráfico, con esa alerta, ¿quién más le hubiera abierto camino? ¿Sí o no? Claro, hermano, ¿quién más le hubiera abierto camino? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La mamá. Hasta le iban sobando a la mamá. Paz. Sí, que en algún momento le dijeron a Jesús, bendito los pechos que te dieron a mamar. Dándole el elogio ¿a quién? A la mamá. Diría cualquiera, yo ya quisiera tener ese hijo. Mi amado hermano, esas dos situaciones están ahí presentes. Pero
la Biblia es clara. Ellos decidieron quedarse afuera, porque ellos, la Biblia lo dice, quedándose afuera. O sea, ellos decidieron quedarse afuera. Y ahí, mi amado, hicieron lo más práctico. ¿Para qué nosotros? ¿Y sabe por qué lo hicieron? Hay una tercera situación que es digna de ser también rescatada. De que ellos no tenían, mi amado, la más mínima intención de que se los relacionara con ese hombre que estaba fuera de sí. Por vergüenza. Hay mucha gente que se avergüenza, ¿sí? El hecho de que solo te vean con una Biblia y tú acercándote y dices, uy, ay Señor, ¿qué dirá mi gente? Y peor, si te dice, hermano, Dios me lo bendiga, y tú te quedas así como palito, ¿no? Y él te abraza y que la bendición del Altísimo venga, y tú estás así, sí, y lo topas así como Barney con las patitas así, sí, y lo despachas, ¿no? Dice, ¿a qué hora se va? O cuando tú ves a alguien que, a la verdad, hay que ser un poquito honestos con esto. ¿Sí? La fe no es de todos, hermano. La fe no es de todos. No es de todos, mi amado hermano, la dicha de poder valorar lo que Dios ha hecho en tu vida desde el día en que depositó su mirada y te rescató del gran conglomerado de los perdidos y te trajo, mi amado, a un sitial de privilegio. Estás juntamente con quienes forman parte de la familia de Dios. Eso es algo especial, pero no todos ven eso con buenos ojos. Mi amado, enviaron, dice la Biblia, a llamarlo. Y claro, la voz se corrió. ¿Alguien podría decirle que la familia de Jesús está allá afuera? ¿Alguien podría decirle que su mamá y sus hermanos lo están buscando? Y dice el verso 32, y la gente que estaba sentada alrededor de él, le dijo. La Biblia dice, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, solamente doy la referencia, Mateo, que uno de esa multitud que estaba sentado, sí, que obviamente alguien le tocó el hombro y le dijo, oye, la mamá de Jesús y los hermanos están afuera, quieren hablar con él, porque mandaron a llamarlo. ¿Me explico? Mandaron a llamarlo. No le dijeron, mira, te estamos visitando, termina, no. Básicamente fue una interrupción. Mandar a llamar es como que esté predicando y alguien me diga, mira, tu papá está afuera, te está llamando. ¿Me explico? Entonces, esa situación, mi amado, sí, se vivió en ese pleno momento donde Jesús estaba en toda la obra de dar la palabra. Y alguien le dijo, ¿por qué? Porque a veces humanamente establecemos prioridad y decimos, si la mamá está afuera, sus hermanos están afuera, creo que es meritorio poder interrumpir y decirle a Jesús, epa, un ratito, haga un pare, mamá y hermanos afuera. Alguien, mi amado, en medio de la multitud se levanta y le dice, Señor Jesús, perdón, así como cuando alza la mano, perdón, y dice, sí, alguna pregunta, sí, tu mamá y tus hermanos están allá afuera. Y Jesús dijo, wow. Claro, se le agradece por la información, pero qué inconveniente tan grande hacer una interrupción tan abrupta en medio de en este caso, su ejercicio propiamente de la predicación. Porque la Biblia dice, amado, que la gente estaba sentada alrededor de él. ¿Eso qué implicaba? Que él estaba en pie y como una cátedra acostumbrada en una sinagoga, él estaba manifestando la palabra. Pero vuelvo y repito, alguien quiso ser, mi amado, caritativo con esta noticia y darle a saber que había algo de interés allá afuera. Jesús tenía que saber cómo manejar la interrupción y lo hizo claro de manera categórica. ¿Quién como el maestro? ¿Quién como el pedagogo por excelencia? Él aprovechó la interrupción y la elevó a una enseñanza. Algo que sí quisiera de pronto, mi amado, considerar es que la expresión que luego se leerá, sí, de hecho, cuando vamos al verso 33, ¿qué nos dice el texto bíblico? Si lo podríamos volver a leer. Ajá, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos o mis hermanos? Esa expresión, mi amado, y yo quiero que usted la considere o por lo menos la vea con otros ojos. Porque alguien podría llegar a pensar y decir, ve, Jesús tiene en baja estima a su familia. Y alguien podría, mi amado, e inclusive como cristianos ahora,
en la actualidad, tener en baja estima a la familia que Dios le ha dado. ¿Por qué causa? Por causa de la fe. Mira que hay quienes deciden, una vez hechos cristianos, por decirlo así, aislarse de la familia y no compartir con la familia bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque piensan que al hacerlo, ellos de alguna u otra forma como que se están, quisiera utilizar este término, como que se están contaminando. Como que si van a recibir de parte de ellos por su influencia algo negativo. Y deciden, no a nadie les dice, deciden simplemente separarse y decir: yo soy cristiano ahora, por favor te ruego, ni me llames ni yo te llamo. Hay religiones, mi amado, que tienen cláusulas de convivencia cuando aceptan cierto tipo de fe. Y para ser más precisos, los testigos de Jehová. ¿Sí? Para ser más preciso, ellos reciben, mi amado, pautas, cláusulas donde se les dice: usted de aquí en adelante corta palito con la familia. Y si tiene un marido que no comparte, pues aquí tenemos en la congregación bastantes solteros que comparten su fe y puede rehacer su vida con aquí el hermano de la iglesia. ¿Sí? Ven a la familia como algo nocivo, es lo que quiero obviamente remarcar. Amado, Jesús, al declarar esto, por eso hago una aclaración, un paréntesis, bajo ninguna circunstancia quiere menoscabar, mi amado, de quien él procede. Y a quienes sus primeros 30 años, mi amado, fueron prácticamente su modus vivendi. Estuvo allí, mi amado, compartiendo el pan, compartiendo la ducha, compartiendo la cocina, compartiendo los quehaceres del hogar. Él vivió con esa gente. Y si algo Jesús tenía, mi amado, que dar realce en su vida, mi amado, era el poder manifestar un buen testimonio aún en medio de su propia gente. Su mamá, su papá y sus hermanos y hermanas. De pronto Jesús, mi amado, digo yo, no, ya queriendo meter lo mío, de pronto Jesús veía a los dos hermanos peleándose. ¿Qué están haciendo? Mejor compartan. Cállate tú que eres lambón y dale de aquí. Y lo mandaron a Jesús. Bueno, yo simplemente les quise decir que esto se puede resolver de otra manera. Mi amado, la expresión ¿quién es mi madre y mis hermanos? No representa en ninguna manera un rechazo a su parentela, sino más bien una invitación, porque por allí va Jesús. Sí, no quiero quedarme con la expresión inicial, sino con la expresión que obviamente a sabiendas no la leí para darle realce al final, sino más bien una invitación a quienes desean formar parte de ella. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús termina de decir quién es mi hermano y mis hermanos, luego hace una invitación. ¿Quieren ser parte de mis hermanos? ¿Quieren ser parte de mi madre o de ese grupo selecto que Dios me ha dado el privilegio del cual he nacido y he crecido? ¿Quieren formar parte? Hagan, dirá después, hagan la voluntad de Dios y serán también mi madre, mi padre y mis hermanos. ¿Verdad? Jesús, a través de esta declaración, habría de manifestar a la multitud que solo a través de la obediencia a Dios se podía ser insertado en esa intimidad familiar. Mi amado hermano, no en vano en Lucas capítulo 8, verso 21, acompáñenme por favor, es meritorio. Dice el Señor allí: Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, pero añade un pedacito más y la hacen. ¿Me entiendes? Un pedacito tan significante respecto de la cantidad de letras que pueda llegar a contener, pero una profundidad, mi amado, extremadamente alta. Dice la Biblia: Él respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y están dispuestos a ¿qué? A hacerla. Todos quienes quieren formar parte de la familia de Dios, mi amado, tendrán que observar esta respuesta de Jesús.
Si tú dices, yo soy parte de la familia de Dios, entonces también deberás de saber de que la palabra de Dios debe de tener, ojo, debe de tener un lugar en tu vida. Oírla es hacerle un espacio, tener un tiempo para poder decir, si yo constantemente estoy escuchando a Dios. Y dos, también saber, mi amado, que tienes que darle un lugar para que esa palabra escuchada pueda encarnarse en ti. Que eso te lleva a ¿qué? A hacerla. Cuando la palabra se encarna, entonces tu disposición para cumplirla, mi amado, fluye. Pero si solo oyes y con el tiempo por las cosas del mundo, mi amado, se disipa, entonces, mi amado, se cumple como la parábola de la semilla, no del sembrador. Oyen la palabra de Dios y vienen las situaciones del mundo, mi amado, y la palabra es infructuosa, no da fruto. Cuando retomo el texto, mi amado, de Marcos capítulo número 3, avanzando en la lectura, verso 34, dice, y mirando, luego de que hizo la pregunta, ¿no? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él. Mira, Jesús pudo haber hecho, o pudo haber tenido una elección. Enterarse de que lo estaban buscando su mamá, sus hermanos, y decir en ese momento, por favor, deseo que me excusen por este momento, porque ha venido mi familia y necesito también darles la atención que corresponde. Creo yo que ninguno de los presentes le hubiese negado tal consideración. Peor aún, si Jesús le entregaba a esa multitud todo el tiempo que él, mi amado, les brindaba. Recuerda que él, mi amado, desde el amanecer hasta prácticamente al anochecer, hasta se quedaba despidiendo a las multitudes. Y usted sabe que cuando alguien se acerca para despedirse, puede hacerlo bajo dos connotaciones. La primera, sí, gracias por todo, chao. Pero hay quienes decían, aprovechando que estoy aquí, antes de despedirme, lo típico, ¿no? Mira, necesito que me ayudes a orar, tengo un problema, y ahí atendiendo. ¿Verdad que es así? Jesús, mi amado, estaba volcado a ellos, y si él hubiese solicitado un espacio para atender a su madre y a sus hermanos, de seguro nadie se los hubiese negado. Sin embargo, Jesús, aprovechando la interrupción, en el verso 34, luego de dar esta declaración, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Luego dice la Biblia, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo, he aquí, me imagino que debería sentado con la mano, ¿no? He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y lo dijo porque tenía hermanos, tenía hermanas, y en ese momento también tenía la madre con él. ¿Qué podemos sacar en limpio? Mire que el mensaje no es tan largo. ¿Qué podemos sacar en limpio con una conclusión? En realidad, mi amado, hay que ser conscientes. En muchos hogares es a menudo lo que dice Jesús, es decir, gente que comparte no solamente la afinidad de consanguinidad, sino también, mi amado, es también muy a menudo poder encontrar hogares que están en una completa oposición a tu fe. Porque, y se leía ya Juan 7:5, ¿verdad? Ni aún los hermanos de Jesús creían en él. Esta realidad, mi amado, muchas veces va a generar rivalidad en medio de la familia. Yo entiendo que hay familias que dan la concesión a sus integrantes de que busquen a Dios porque así lo decidieron y no serán estorbo a la hora de manifestar tu fe. Conozco hogares donde sea el esposo o la esposa, o sean el papá o la mamá, donde les dan toda la libertad a los hijos, a la esposa o al esposo para que vengan a buscar de Dios. Ellos dicen, no, pastor, tranquilo, yo no le estorbo, yo no le impido. Cada vez que él desea venir a la iglesia, yo le digo, vaya. ¿Sí? Bien por ellos, que no son una piedra en el zapato para oponerse
a asuntos de la fe. Pero también entiendo que hay hogares, mi amado, que una vez que se enteran de que sus parientes son cristianos, como dicen algunos, le sacan bandera negra, ¿no? Y son, mi amado, un dolor de cabeza continuo. Que no, que vas a ver, si tú te vas a la iglesia, yo me voy a la fiesta. Si tú te vas a esto, yo me voy a lo otro. Si tú no quieres estar aquí, es porque esto y lo otro. Y se hace una bomba ahí eso. Entiendo que hay ese tipo también de experiencias dentro de la propia familia. Y que si bien es cierto, mi amado, es necesario que sea así, ya que tenemos de parte de Dios, mi amado, una palabra que denota la oposición familiar, sí, porque la Biblia, por ejemplo, en Mateo capítulo número 10, verso 35 al 37, Jesús, mi amado, creo yo, por su misma vivencia en casa, Jesús dice ahora en Mateo 10, verso 35 al 37, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Sí? ¿Qué le parece? Los enemigos del hombre serán, dice allí, los de su casa. Y esto, mi amado, puede ser a su vez en dos escenarios. El primero, una oposición directa, donde usted bien dice, pastor, ayúdeme a orar, si esta mujer no cambia, Señor, hagamos un ayuno. Yo le digo, haga un ayuno, rompa esa ligadura. Sí, hermano, hay que hacer un ayuno ya. Esa es oposición directa. Pero ¿qué tal de la oposición indirecta? ¿Cuál es esa? Que todos son cristianos, pero no todos quieren caminar al ritmo que Dios desea que se camine. Y uno de ellos decide sí caminar a carta cabal como Dios dice que se debe de buscar de Dios. Ahí es donde viene la pugna en medio del hogar. Ahí es donde uno dice, pastor, este hombre no ora. No me ayuda con la crianza espiritual de mis hijos. Me deja toda la carga a mí sola. Yo soy el que tengo que andar vistiéndolos. Yo soy el que tengo que andar empujándolos para que lean la Biblia. Él no me ayuda. Mire, y si usted le pregunta al papá, oye, ¿y usted es cristiano? No, yo soy cristiano. Todos los domingos voy a la iglesia. O sea, ese tipo de oposición ya no es directa, es una oposición indirecta. Pero sigue siendo oposición. No sé cuál es, entre comillas, cuál es la mejor. Ya quisiera decir a alguien, bueno, hermano, yo sé que no es cristiano y ya sé cómo prepararme. Pero saber que es cristiano y no caminar conforme a como Dios dice que se tiene que caminar, ¡wow! Esto es un dolor de cabeza. Jesús, por eso en Mateo 10, 35 al 37 nos dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y aquí es donde viene, mi amado, nos guste o no, porque es con la familia que el Señor habla estas palabras. Con la familia, no con el extraño. Son con aquellos que tú los tienes que ver por fuerza todos los días, al levantarte y al acostarte, todos los días. Con quienes te sientas en la mesa, con quienes estás golpeándole la puerta, que se apure, que quiero ir al baño y está ocupado. Con quienes tú les dices todos los días, no han visto mi camisa, y la sacan del cajón de otro, ¿no? Y dicen, aquí está. O la sacan lo peor, del tacho de la ropa sucia. Aquí, ¿qué es esto? Son con ellos, mi amado, que la Biblia dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y viene, mi amado, justamente lo que obviamente a nadie le gustaría hacer. ¿Qué cosa? Tomar una elección. Pero Jesús al extremo la presenta y dice, el que ama a padre o a madre más que a mí. Imagínate que te pongan a elegir entre tu papá y tu mamá. Parece absurdo, ¿verdad? Pero cuando se quiere, mi amado, dar prioridad a la familia de Dios antes que a tu propia familia, a veces la decisión
es inevitable. Como decía Thanos, no, es inevitable, tronaba los dedos. Bueno, los que vieron me entendieron, los que no. Después se la ve la película y me la cuenta. Mi amado, es necesario entender que a veces Dios, mi amado, nos puede llegar a presionar hasta el punto de tomar una elección, ojo, con quien obviamente usted no desearía tomarla. ¿Con quién? Con su propio hijo, con su propia mamá, con su abuelo, con su tía, con su papá, con sus seres queridos. Pero parece ser que a veces hay que tomar esas decisiones. ¿Para qué, mi amado? Para poder establecer en tu propia vida, tu corazón, tu mente, tus sentimientos, tus emociones, todo lo que te conforma como persona, para poder establecer, mi amado, que sobre cualquier cosa, aún terrenamente hablando, debe estar por encima de cualquier cosa aquel a quien usted le entregó su vida, a Cristo Jesús. Y hay que tomar una decisión. Jesús dijo, el que ama a papá o a mamá, no dice que no lo ama, que no se lo debe de amar, se lo debe de amar, pero no se lo puede amar o no se lo puede considerar más que a Jesús. Eso sí quiero aclarar, ¿no? Cuidado, va a salir de aquí diciendo, ve, mamá, papá, ve. Mi Cristo. Yo como padre ahí mismo lo aterrizo, del cielo lo bajo de un cocotazo a la tierra. A mí me obedeces, muchacho malcriado. Sí, ya no. Por ahí en las redes sociales suele correr esos videitos, ¿no? donde creo que con bastante certeza se dice, no le exijas que te amen, exígele a tus hijos que te respeten. Creo que está muy bien. Es muy asertivo la declaración. Pero Jesús dijo, ustedes, si quieren amar a papá y a mamá, que está bien que lo hagan, mire que claro, está bien que lo hagan, pero no puede ser más que el Señor. Más que a mí no. Si ustedes aman más a ellos que a mí, pero claro, ¿qué implicación tiene amar a un padre y a una madre más que al Señor? ¿Cuál es la implicación? Porque no se refiere estrictamente al sentimiento, hermano, no, sino a lo que implica ese sentimiento. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, cuando usted está de cacería o estuvo de cacería conquistando a la que hoy es su esposa, ¿verdad? Usted, mi amado, por el amor de ella, antes de casarse, si su mamá y su papá le decían, no me vas a salir a esta hora, mira que es tarde, pero el amor hacia ella, ¿qué le hacía? Escaparse y verla. Es decir, anteponía el amor hacia ella antes que la obediencia y el amor a quién. ¿Cuántos irrumpieron así? Muchas veces las órdenes de los padres. ¿Pero por qué? Porque prevaleció el amor, ¿verdad? Y el deseo de esa persona a la que ahora usted, obviamente, explorando su corazón, si albergaba algo nuevo en su corazón, un sentimiento, usted dijo, no, es que no puedo dormir si no la veo. ¿Verdad que era así? Jesús, mi amado, está adoptando ese lugar ahora. Ahora Jesús adopta ese lugar ahora. Ahora Él, mi amado, está en ese sitial. Tú estás enamorado de Él y si de pronto, por el afán y del cuidado que pueda tener un padre y una madre que te impide que, no, cuidado con ir al culto a esta hora que, yo entenderé, mi amado, que hay órdenes que nosotros debemos de acatar, porque un hijo, por ejemplo, se debe a un padre y una madre, y aquí yo no quiero fomentar una deshonra a los padres, aclaro aquello, pero a veces, mi amado, a veces nos toca sacrificar la obediencia a un padre para poder obedecer a un Dios único. Un padre podía decirte, mi amado, con total libertad, porque él está en su derecho, él gobierna sobre el hogar, así Dios lo ha dispuesto, y él podría decir, hasta aquí tú me andas leyendo esa Biblia, te quiero ver más con Biblia.
Aquí se hace lo que yo te digo. Aquí somos católicos, apostólicos y ecuatorianos y romanos. Así que úsale de que cuidado, te como a palos si te veo. Y usted, mi amado, ahí tiene que tomar una decisión. Porque es su fe. ¿Es su Dios o su papá? Ahí es donde sale la palabra. El que ama más a papá y a mamá, más que a mí, no es digno. No puede ser digno de él. Y a usted le toca, sí, mi amado, no solamente a veces quebrantar esa línea que Dios mismo ha trazado, pero ¿para qué? Para darle realce al Dios que formuló esa línea. Mi querido hermano, aquí es donde muchos quiebran. Soy muy honesto. Aquí es donde muchos simplemente oyen el mensaje y dicen, sí, es verdad lo que dijo el pastor, pero yo no estoy dispuesto a pasar por esa amargura. Prefiero seguir haciendo lo que dice mi marido, prefiero seguir haciendo lo que dice mi mujer, prefiero seguir haciendo lo que dice el dueño de la empresa, porque esa oposición se puede generar en cualquier lugar, en cualquier círculo social. Pero claro, hoy me concentro en la familia. Y Jesús, mi amado, dice, el que ama más a papá o a mamá que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No quiero redundar, mi amado, pero entenderé que la realidad que vivimos en nuestras cuatro paredes sí resulta, mi amado, o sí terminan muchas veces alejándonos de la verdadera, mi amado, supremacía de la demanda de Cristo. En la práctica, igual, cuando llegamos a la casa, ¿sí?, la imposición de un ser llamado familia, mi amado, se impone. Dice, sí, está bien, sí, el pastor habló bonito, pero aquí se hace lo que yo digo, carajo. Y usted prácticamente con esa ya advertencia, ya usted se nulita. Se nulita. Usted se viste y se va conmigo. Que vamos. No, que yo quiero nada, yo quiero palo contigo. Ya, no sé, obviamente ya en la práctica, ya no se, digamos así, no se da la relevancia. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos ¿a qué? A pasar por esa, digamos, por la situación de la crisis. Una esposa dirá con toda confianza, yo lo menos que quiero es tener problemas con mi marido. De pronto sí le hace problema. Mira que somos, a ver, mira qué tan, ¿cómo le digo? Qué tan opuestos somos. Cuando se trata de tus intereses, no importa si es tu marido, tú le haces problema. Un ejemplo, yo no me he dado para la queratina, no me he dado, así se llama, ¿no? Y le haces problema. Mira que tengo esas uñas así, no he ido al manicurista, así que, no, yo no sé, usted aquí me hace, y yo me digo, pero no tengo, tú sabes que no tengo, no sé, para usted para sus cosas, su celular, de eso sí saca, ahora, y le hace problema. No se diga para la comida. Usted no me ha sacado, mira que viene el feriado, me tienes aquí metida, que parezco encarcelada, y usted le hace problema. Ahí le hace problema. Pero cuando se refiere en asuntos de fe, no quiere tener problema. No vas, no voy, y se sustenta. La Biblia dice que debo estar sujeta a mi marido. O sea, y cuando el marido le dice, no tengo y no te voy a dar, ahí ¿por qué no se sujeta? Mi querido hermano, no tapemos el sol con un dedo. Solo en lo que nos conviene nos sujetamos. Y en lo que no nos conviene, ¿por qué? Porque son asuntos de fe. Son asuntos, mi amado, de una existente o aparente existencia de una relación con Dios. Ahí minimizamos los riesgos o tratamos de que no se tengan riesgos de ¿qué? De poder tener un altercado familiar.
Pero Dios, reconociendo que su hijo también había nacido en una familia, por el Espíritu Santo les dice: señores, aún en casa ustedes van a tener conflicto y yo voy a evaluar quiénes están dispuestos a sufrir por mí, sí, con respecto de su familia. ¿Quiénes van a estar dispuestos? ¿Qué hijo podría decir: pastor, hoy mi papá me pegó? ¿Y por qué? Porque vine a la iglesia y me había dicho que no venga. Ya tenía un mes sin venir a la iglesia. Yo no lo aguantaba, no, me le escapé y me vine. ¿Ah? Yo le suelo decir a las esposas, sobre todo, su marido es eso, su marido, no es su dueño. Muchas esposas no vienen a las iglesias porque hacen de su marido su dueño. Tu dueño se llama Jesús de Nazaret. Él es tu dueño. Amén. Él es tu dueño. A veces toca, mano, decir: yo ya le cociné, ya le lavé, ya están, los hijos están gorditos, están ahí acostaditos viendo televisión. Me voy para el culto. ¡Que no vas! ¡Que si sales no vas a entrar! No me interesa. Usted, yo soy su mujer, no soy su esclava. Esclava de Cristo. Jesús dijo: no os hagáis esclavos de los hombres, mi amado. Sí, parece un poquito de altercado, de alteración del orden natural, pero por Cristo a veces hay que, mi amado, meterse en contravía. Por causa del Señor. Cuidado, lo aplica para otra cosa. Dijo el Señor en su palabra, versículo, Marcos capítulo 13. La conclusión está un poquito extensa, pero es conclusión. Dijo el Señor, verso 34 al 35, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo, me encanta porque la invitación no es para unos cuantos, es para todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, es mi hermana y es también mi madre. Algo que creo yo que sí se tiene de pronto remarcarlo en María. La religión tradicional hace ver, la religión católica hace ver a la madre de Jesús como un ser excepcional, es decir, que tiene una excepción, inclusive que posee privilegios. Pero para Jesús, con esta declaración, mi amado, la hizo sujetarse y ubicarse en el mismo nivel que tiene todo ser humano delante de los ojos de Dios. Si ella también, si humanamente era la mamá de Jesús, si quería, mi amado, ser la madre en fe, por decirlo así, también tenía que sujetarse a oír y hacer la voluntad de Dios. Nadie es superior o semejante a aquel que nos ha llamado. Todos estamos por debajo de él. Amén. Quisiera para esto de pronto considerar lo que dice la Escritura. Allá en Marcos capítulo 10, me adelanto un poquito, verso 28 al 31. Marcos capítulo 10, verso 28 al 31. En ese episodio, mi amado, el apóstol Pedro dijo algo. Entonces Pedro comenzó a decir: he aquí, dijo Pedro, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Pero recuerde esto, esta declaración, mi amado, que hace Pedro, no tiene un estricto cumplimiento literal respecto de que Pedro, mi amado, fue llamado por el Señor y él abandonó las redes, abandonó su trabajo y se hizo servidor de Cristo, pero no abandonó su familia. Su familia estaba con él. Él vivía todavía en casa, compartía con su esposa, compartía con sus hijos y aún en su techo vivía ¿quién con él? Su suegra. O por lo menos si estaba enferma, la estaban atendiendo. Eso no implicó, mi amado, no implicó que las responsabilidades familiares hubiesen quedado inertes. Al contrario, estaban más vivas que nunca. ¿Sabes por qué? Porque la mejor forma de ganar, mi amado, a tu familia para Cristo es con tu propio testimonio.
Pedro entonces le dijo: lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les responde y les dice: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por causa de mí, del evangelio, que no reciba más, 100 veces más ahora, en este tiempo. ¿Qué cosa habría de recibir? Casas también, hermanos también, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, es decir, con grandes dificultades, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero ocurre algo. Pero muchos primeros, o muchos que estuvieron encabezando este sentir de Dios, de dejarlo todo por causa de Él, luego con el pasar del tiempo, esos que son primeros se vuelven últimos. Porque en el caminar no tienen la resistencia de seguir tolerando las dificultades que en casa viven. Y terminan cediendo. Y dejan de avanzar. Dejan de servir. ¿Por qué? Por las presiones que tienen en el hogar. Hermano, usted sabe que yo he estado ahí al pie del cañón para las cosas de Dios, pero esta mujer o este hombre me hace problema y problema y problema. Y claro, hermano, como dicen, no, yo ya me cansé de eso. Así que para guardar la paz, entonces mejor ya tengo que dejar esto. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Muchos empiezan bien. ¿Por qué? Porque empiezan enamorados de Cristo. Y pasa como en el matrimonio. Cuando están enamorados, si están disparando, dice: ¿dónde están las balas? Se sacan la camisa: ¿dónde están las balas? Aquí, pegan, aquí. Mujer, atrás mío. Pero con el pasar del tiempo, ¿qué ocurre? Mi amor, están disparando, la pone delante, están disparando. Que la maten ahí, no. Así también pasa en la vida cristiana, hermano. Al inicio, dan todo, no hay privación para Dios, no hay limitación. Ellos viven para Cristo y Cristo es su todo. ¿Por qué? Porque están locamente enamorados de aquel que les dio la vida cuando estaban muertos. Pero con el tiempo, mi amado, el amor de muchos se enfriará. Y ahí, mi amado, antepondrán los intereses suyos antes que los intereses de Dios. Mi amado, ¿estás tú perteneciendo a la familia de Dios? Ya sabes en esta mañana lo que implica. Si no estás así como la Biblia dice que debe de ser, mi amado, tienes un problema. Tienes que reajustar. Tienes que nuevamente, mi amado, evaluar tus prioridades. Dios está antes de ti y de los tuyos. Primero Dios, luego tú y los demás. Pero primero es tu Señor. Amén. Él lo dio todo. Dale todo también. Aleluya. Que Dios añada mucha bendición a su palabra en esta mañana. Oremos.